Hoy vamos a tocar un hombre que estuvo encarcelado por un tiempo y de cual no salió vivo. Él, después de estar encarcelado, murió. Se llama Juan el Bautista. Lamentablemente, por causa de la maldad de Herodes y de su mujer y de su hija, pues ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y le fue dada. Es una historia cruel y difícil, pero sobre todo tiene un significado muy especial para nosotros, porque el hombre con más fuerte convicción que una Biblia, una de las personas con una revelación abrumadora, real, un hombre que tuvo la oportunidad de abrir el camino al Señor, hubo un momento que entró en dudas, que dudó de su fe, dudó del Salvador, dudó de Él. Y por eso en esta hora y en este día estamos muy convencidos de que necesitamos estar seguros. Miren, una cosa muy importante es que la duda no es un problema, puede venir. El problema no es la duda, el problema es si dejamos que la duda nos atrape y nos encarcele. Hoy vamos a hablar de las dudas que encarcelan a los hombres. El primer mensaje yo compartí sobre los miedos y las cárceles, cuántos miedos producen. El segundo mensaje hablé de la injusticia y la cárcel de la injusticia. Y el tercer mensaje, el que vamos a ver hoy, es la cárcel de las dudas. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista, que bautizó al mismo Jesús, que tuvo una revelación asombrosa, dudase? Yo no me lo imagino dudando a Juan el Bautista. Cuando lo vio, cuando tuvo una revelación, de repente, le vinieron las dudas. Miren, quizás no por morir, quizás las dudas por saber si realmente era el Mesías. Pero miren, son tan fuertes las dudas de Juan el Bautista que en realidad toda su vida estaba puesta en riesgo, porque él había vivido para abrir camino al Mesías. Entonces, si él duda de que él es el Mesías, lo que ha hecho en su vida, que ha sido en vano, no ha servido de nada. Si tú dudas que él es el Mesías, entonces, ¿a quién le has abierto el camino tú? ¿A quién has bautizado? ¿Ha sido en vano estar en la cárcel por causa de alguien que no es el Mesías incluso? Porque él estaba en la cárcel por defender a Jesús, por defender su reino y por defender la postura de que es necesario arrepentirse de los pecados. Por tanto, las dudas son tan crueles en la vida de Juan que nos cuesta mucho entender que sea así. A lo mejor en algún momento de tu vida te das cuenta que aun cuando has sido una persona con mucha convicción de Dios, a lo mejor dudas. Y dices, bueno, Señor, ¿realmente existes? ¿Estás aquí? ¿Eres real? ¿Esto es un cuento? ¿Me han lavado la cabeza? ¿Eres tú de verdad el Cristo? ¿Dios, tú existes? ¿Alguna vez te has sobrecogido algunas de estas palabras o cosas? Pues enhorabuena, porque hay muchos hombres en la Biblia, incluido Juan, que tuvieron dudas también. Esta pregunta, la que vamos a leer ahora, es una pregunta de un hombre honesto peleando con su fe. Leen conmigo Mateo 11, versículos del 1 al 5. Para que veas las dudas de este hombre. Un hombre honesto que en sus dudas preguntó. Mira aquí. Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entró en dudas. Esa fue su pregunta, dudó. ¿Eres tú el que ha de venir? Esa pregunta es una pregunta honesta, porque él dudó y lo dijo, y mandó a sus discípulos 2 de ellos para preguntarle a Jesús.
Respondiendo Jesús les dijo, fueron allí, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Te basta con esto? ¿Te basta la prueba manifiesta de que yo soy alguien llamado Cristo, Mesías? ¿Te vale con este currículum que tengo para saber si yo soy o no el que ha de venir? Yo creo que con esto basta. Pero aún así vamos a aprender algo, porque Jesús quiso enseñarle también algo a Juan. Y quiso que al menos si iba a morir y a dar su vida en sacrificio por el mensaje de Jesús, que muriese en paz, sin dudas, sin titubeos. Y quiero que miremos, que mostremos en esta mañana cómo Dios, a través de Juan, nos quiere enseñar algunas cosas. Hay tres grandes razones que pueden ocurrir, hay muchas, pero hay tres grandes razones que pueden ocurrir para que las personas entren en dudas. Tú puedes ser alguien que estás muy bien, muy sólido, muy fuerte. Tú estás muy bien y de repente te dan una mala noticia. Tenemos personas aquí en estas semanas que les están dando malas noticias. Hace 2 semanas, 3 semanas yo hablé sobre sanidad. Porque hoy, sin lugar a duda, algo que todos estamos siendo golpeados es en la sanidad y en la falta de salud y en las enfermedades. Cada vez más es sobresaliente la enfermedad. Antes vivíamos bajo una esfera de profundísima protección. Pareciese ser que la enfermedad se está adueñando de la tierra. Y en medio de una situación así, puede ser que tú entres en dudas. Por tanto, la primera cosa que podemos comprender cuando entramos en dudas es las situaciones difíciles, dramáticas, dolorosas, complicadas, tormentosas, que no entendemos. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Habré pecado? ¿Habré hecho algo que desagrada a Dios? ¿Por qué, Señor, me permites vivir esta situación? Es la primera cosa que uno piensa. Las situaciones difíciles y complicadas nos hacen entrar en dudas. Si dejas a Dios responder esas preguntas, puede ser que entres en la paz, pero si no te puedes atormentar y puedes entrar en un bucle de sufrimiento, de dolor y de angustia muy grande. La segunda cosa que hace que la gente pueda dudar son las expectativas que no se cumplen. Quizás yo he pensado que Dios me va a sanar, me va a tocar, me va a hacer, me va a quitar, me va a dar, me va a procurar. Yo estoy orando años por un novio, pero no viene. Estoy orando por una casa, pero no se me da. Por un trabajo, llevo años desempleado. Estoy clamando por un llamamiento que no llega, por una expectativa de algo que yo siempre creí que Dios iba a hacer y no viene. Y las expectativas incumplidas hacen que los hombres entren en duda. Mire qué curioso es esto. Cuando Jesús se proclama y se presenta en la sinagoga ante todos, ¿sabes qué texto él usó? Un texto en Isaías donde habla de la libertad a los cautivos. Habla de la apertura de las cárceles. El Dios que está hablando de aperturas de cárceles y de la libertad a los cautivos tiene a Juan, ¿dónde? En una cárcel. O sea, tú imagínate que tú estás presentando a alguien que está diciendo que él ha venido a libertad a los cautivos y por causa de ese hombre tú estás en la cárcel. ¿No es para entrar en dudas? O sea, a veces hay expectativas realmente que son así. Por ejemplo, Juan, ¿con cuántos años murió Juan? A ver, ¿quién lo sabe? Es sencillo. ¿Cuánto se llevaba Juan y Jesús? 6 meses se llevaban, ¿no? Porque eran primos y entonces se llevaban 6 meses. Si Jesús murió a los 33, ¿cuántos años tenía Juan para morir? Pues entre 30 y 33. Más bien, a lo mejor 32, 31, casi 33. No se sabe muy bien el episodio en que está encuadrado, pero puede ser que tuviera 31, 30. O sea, joven, ¿no? Muy joven. Por tanto, él en ese tiempo vio que Roma seguía siendo el imperio que gobernaba Palestina. Él siguió viendo a los religiosos que aun cuando él proclamó y habló de la dureza del corazón y la hipocresía, seguían estando ahí.
Él vio incluso que el pecado, aunque él habló de él, seguía desenfrenado. Y luego ve incluso al mismo Jesús, que es como él, un nazareo, alguien apartado, guardado, come con prostitutas, le habla a la gente más indeseable, no ayuna, transgrede conceptos que para el judío eran básicos. Por tanto, a lo mejor era hasta para dudar, decir, pero es que él hace cosas muy extrañas. Por tanto, a veces las expectativas que no se cumplen nos hacen dudar. Quizás has pensado con todo tu corazón que Dios te va a sanar y no viene esa sanidad. Son expectativas no cumplidas. Quizás llevas meses orando creyendo que Dios te va a dar un trabajo y el trabajo no llega. Son expectativas quebradas. Te he dicho, la primera cosa son las circunstancias complicadas y difíciles, las expectativas complicadas también incumplidas. Pero sobre todo algo que es muy interesante es que a veces la percepción nuestra de lo que Dios va a hacer es muy limitada. Y a veces lo que Dios va a hacer no lo logramos percibir porque no lo vemos. No estamos viendo cómo Dios está orquestando las cosas para que las cosas sucedan. Si tú no puedes ver en este tiempo lo que Dios está haciendo, es porque tu percepción es muy limitada y porque como tú y como yo somos humanos y miramos lo que ven nuestros ojos, pero no lo que está detrás de nuestros ojos. Juan pudo abrir el camino a Jesús, pero Juan lo que vino a abrir es el camino a un reino que él desconocía. Porque el reino de los cielos se había acercado, pero él no entendía la dimensión real de ese reino de los cielos. Hoy tú conoces más que Juan el Bautista conocía. Tienes más revelación que él tenía. Y aún así dudamos. Nuestra percepción tan limitada hace que a veces no veamos las cosas como Dios las ve y como las está haciendo. Al contrario, nuestros ojos no nos dejan ver más allá de la perspectiva natural. Y a veces decimos, pero Señor, si es que yo no veo que mi hijo se convierta, ni que venga a ti, ni que vuelva, si lo veo peor. Pero si es que la situación está peor en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, pero es que yo no veo nada de lo que tú dices que vas a hacer. Y a veces la percepción limitada de todo eso no nos deja entender eso. Quizás tú puedes creer en Dios, pero te cuesta entender las acciones de Dios. Estos días yo oro mucho por este concepto, las operaciones de Dios. Oro mucho por las operaciones de Dios. Porque Dios es un Dios de hacer cosas, de operar, pero como Dios opera no es como nosotros esperamos que Él opere. Por tanto, a veces hay una diferencia en cómo yo creo y lo que Él hace. A veces no entiendo las formas, la manera como Dios desarrolla los acontecimientos. Pareciera que antes de que las cosas sucedan para bien, suceden muchas otras cosas antes para mal. Yo he esperado siempre que haya muchas cosas que no tengan que pasar por dramatismos y sufrimientos, pero a veces se tienen que dar con sufrimientos y dramatismos. A veces hay que esperar que alguien reaccione ante Dios después de vivir una circunstancia difícil. ¿Por qué no reaccionar viviendo una circunstancia fácil? A veces tenemos una constante desviación porque no vemos más allá. Dios está aquí observándolo todo, conoce el principio y el final de las historias, pero tú estás en medio viviéndola y no sabes cómo se va a desencadenar. Por eso esa percepción limitada es real, a veces no la podemos entender. Miren, esto es muy interesante. Juan el Bautista tenía una noción de un Dios basado en una religión, la religión hebrea, judía, el Dios de la promesa para los judíos. Pero ahora Dios es el Dios de la promesa también para los gentiles. Y eso, por ejemplo, no es fácil comprenderlo. Para unos, Dios es el Dios de la religión, de los pactos, de las cosas que hay que hacer, de todas las liturgias y tradiciones que los judíos tenían para cumplir. Pero para Jesús, Él vino a establecer ya en una religión, en una ¿qué? Una relación. Entonces Juan tenía una historia y una forma que no es fácil comprenderla si no entiendes el reino. Por tanto, aunque Juan abrió el camino, Juan no supo todo lo que él estaba abriendo ni lo que Jesús venía a abrir. Vuelvo a repetirte, tú conoces más y tienes más revelación que Juan el Bautista,
Primero porque vives el pacto, él no lo vivió. Él no vivió a Jesús resucitado, él vivió a Jesús muerto, pero no resucitado. Él vio a Jesús antes de morir, por tanto, él nunca entró al nuevo pacto, no lo comprendió. Ese ministerio de abrir caminos sin ver las cosas es muy difícil, es complicado. Tú orando por años por tu hijo y quizás te mueres y no lo ves. Yo vi fallecer estos días a una mujer que oró intensamente por su hija, que creemos que recuperará su camino en Dios, pero se murió sin verlo. Y eso de abrir camino no es sencillo, porque a veces el que abre camino no lo ve todo. Tiene la capacidad de ver un poco, pero no ve todo el panorama. Así es Juan. Por eso, qué malo es Juan que duda. No, es que abrir camino es como para dudar, porque hay muchas cosas y mucha percepción es muy limitada en estas cosas. Juan, yo escribí aquí una frase. Juan tenía muchos, ¿cómo se dice? Exclamaciones, se me olvidaba la palabra. Muchas exclamaciones. Y las exclamaciones, he aquí el Cristo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, he aquí el que no soy digno de desatar sus zapatos, he aquí sí. Todas esas exclamaciones de admiración hacia el Cristo se convirtieron en interrogantes después. Porque en la vida a veces tenemos exclamaciones, oh Dios, mi Señor, tú eres mi Dios. Mañana te preguntas, ¿de verdad Dios estás conmigo? A veces las exclamaciones se convierten en interrogaciones en un momento de tu vida. A veces te das cuenta que aquello que admirabas de Dios, tan grande, sanador, multiplicador, mi Dios que me provee, de repente vienes en un momento muy difícil y dices, Señor, ¿dónde está tu provisión? ¿Dónde está tu sanidad? ¿Dónde está tu mano? Señor, ¿me haces pasar por esto? ¿Por qué me haces pasar por esto? Así que hay exclamaciones, tiempos de exclamaciones, de admirar la obra de Dios, y hay un tiempo de interrogaciones. Cuando las dudas aparecen, cuando las cosas se tornan difíciles, cuando no sabemos por qué y por qué lo hace, ¿por qué tuvo que morir esa mujer? ¿Qué había hecho? Tus exclamaciones de un tiempo se convierten en interrogaciones de otro tiempo. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y sabes lo peor de preguntarle a Dios algo? ¿Te lo digo? Que sus respuestas son sorprendentes. Porque casi nunca Él responde como tú esperas que Él responda. Así que a veces es mejor ni preguntar a Dios nada, porque así pasó todo el tiempo con Jesús. Cada vez que le preguntaban, Él respondía con preguntas. Y cada vez que preguntaba, respondía con cosas que no esperaban. ¿Es lícito darle al César el tributo? Y entonces Él respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, con una moneda que había en la boca de un pez. Sorprendió. En cada una de las situaciones. Simón estaba diciendo, ¡ay, esta prostituta que está tocando al maestro, al Mesías! Y Jesús diciendo entre mí, ¿por qué piensas de esa forma? ¿Por qué eres tan indigno que no comprendes y entiendes que esta mujer aún incluso me está ofrendando más que tú mismo? Las respuestas que Dios nos da en los días difíciles a veces no son las que esperamos. Después de que tú estás en un tiempo de oración, porque estás en un clamor o en un sufrimiento, ¿Dios siempre te ha respondido lo que tú has anhelado que te respondiese? Muchas veces no. ¿O sí? ¿Todos sí, así? A mí muchas veces no. Al contrario, me deja con más dudas. Porque parece que no me responde aunque le grito y le lloro y le digo. ¿Tú has visto cuando tu hijo patalea porque quiere algo? Y patalea y llora. Y cuanto más llora, más se da cuenta que tú menos le respondes. ¿Qué es lo que más rabia le da a un niño? No solamente que no le des lo que quiere, sino que lo ignores. ¿O no? Y el niño empieza, ¡ah! No te lo voy a dar. ¡Ah! Y el papá se sigue llorando. Y el niño, ¡ah! ¿Qué es la rabia que tiene ese niño? Que papá no le responde, que papá no le da lo que quiere, pero sobre todo que papá lo ignora. Y a veces, en la respuesta que Dios nos da, hay un cierto matiz de parecer que Dios nos está ignorando. Ahora, quiero entrar en esto que me ministró mucho. Quiero empezar a compartirles algo, porque estamos introduciendo para hablar sobre la duda. Pero me ministró mucho una frase que solo aparece aquí. Este pasaje aparece 2 veces en la Biblia, en Lucas 7 y en Mateo 11. Pero exclusivamente aquí en Mateo aparece esta palabra. De hecho, Mateo es un
publicano, recaudador de impuestos, que se entrega a Cristo y le sigue, deja la mesa del cambista y se va tras él. Y de repente Mateo, como buen hebreo, escribe un evangelio inspirado por el Espíritu de Dios para convencerle a los hebreos, a los judíos, que Jesús es el Cristo. Y miren esta forma como él expresa el concepto. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Miren la palabra. Al oír Juan en la cárcel, miren, los hechos de Cristo. ¿Por qué no dice, al oír Juan en la cárcel las cosas que Jesús hacía? ¿Es lo mismo? Es lo mismo en cuanto al concepto, pero no expresa las mismas cosas. ¿Por qué Mateo, inspirado por el Espíritu, puso aquí los hechos de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no puso los hechos de Jesús? Los hechos del Maestro. ¿Por qué dice los hechos del Cristo? Los hechos de Cristo. Juan no lo expresa así, pero en la Biblia Dios le dijo a Mateo, los hechos de Cristo. Y él puso los hechos de Cristo. ¿Por qué está puesto ahí eso? Porque tiene mucho significado con lo que después vamos a leer. La importancia de este concepto, los hechos de Cristo. La mayor duda de Juan no son las cosas que Jesús hizo, no, son los hechos de Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Las dudas de Juan no es que él sane, que él haga. Por eso he leído hasta el 5, porque después sigue el pasaje. A Juan no le convence ni le quita las dudas que Jesús sane o limpie o muertos. Eso él sabía que Jesús lo hacía. Lo que a él le provoca una contradicción son los hechos de Cristo. ¿Qué significa eso? Él no duda de que el Maestro y el Mesías llamado Jesús, Emmanuel, haga milagros. Cree que sus milagros son verdaderos. Miren, en la historia de la humanidad y aquí mismo, antes de Jesucristo habían aparecido otros Cristos. ¿Tú lo sabías eso? Habían aparecido otros Cristos. Había personas que ya se habían manifestado como Mesías, como los enviados de Dios. En el año 100 o 100 y pico antes de Cristo, se manifestó un hombre llamado el Justo, que hablaba de que él era el Mesías y la gente le siguió. En los siguientes años siguieron manifestándose personas que se llamaban el Mesías. Por tanto, Jesús es uno más de todos los que se manifestaron diciendo que es el Mesías. Pero hay distinciones y diferencias, porque aún se habla de que esos hombres justos que siguieron como Mesías, también a veces hacían cosas milagrosas. De hecho, Juan el Bautista al principio, cuando sale en su ministerio, a él le fue llamado también de la misma manera. Este hombre tiene el espíritu de Elías, manifiesta cosas diferentes. Al mismo Pablo lo adoraban pensando que era Dios porque hacía milagros. Entonces, aquí hay algo que es un hecho muy importante y significativo que va a quitar las dudas en la gente, como las va a quitar en Juan. No son los milagros lo que le quita a las dudas a la gente. Yo tengo personas que han venido de la muerte. Yo tengo amigos y personas que han estado en situaciones muy difíciles. Eso no los ha convencido de la fe en Cristo. Recuerdo hace años una persona que sanó de una forma muy milagrosa de un cáncer. Nunca se acercó a Dios, aunque supo que Dios lo había sanado, pero nunca se acercó a Dios. Eso no hizo la diferencia. Los milagros no hacen diferencias en la gente. Eso no hace que la gente le quite las dudas. Eso simplemente te sorprende, te maravilla, te viene. Y si es para ti, fenomenal, que me lo dé el Señor, ¿verdad? Que me lo haga, que me lo quite, que me lo ponga, que me lo sane. No. Lo que a Juan le puso en duda eran los hechos de Cristo. La palabra exacta es los métodos del ungido. Porque la palabra ahí, Cristo, es la palabra Mesías, ungido. Los métodos del ungido. Le sorprendió la manera, la metodología de Cristo para hacer las cosas, no como las hacía, ni lo sobresaliente de la sobrenaturalidad, sino los métodos de Cristo, la manera como Él trabajó. Siendo un ungido, no buscó la fama. Y siendo un Mesías, buscó otras cosas.
Y siendo el ungido de Dios, se apartaba de la gente. Y siendo el Mesías, su mensaje era a veces extraño. Y siendo el Mesías, dejaba a los religiosos y se rodeaba de los pecadores. Entonces, a Juan le mantenía en profundas dudas, no los hechos de Jesús, sino los ¿qué? Los métodos del ungido. ¿Me estoy explicando? Por eso, el Espíritu de Dios le dijo a Mateo, pon eso ahí, para que prediquemos hoy. O sea, que él estaba pensando en nosotros hoy aquí. Para que nos demos cuenta que en el siglo XXI no nos tenemos que fijar tanto en las acciones de Jesús, ni en cuántos milagros y por qué no hay milagros y si hay milagros. Miren, yo creo que estamos en la historia donde menos milagros hay en la historia de la humanidad. Donde más vacío está el mundo de la sobrenaturalidad de Dios. Ha habido años con milagros por todos los lados, pero en este tiempo parece como que Dios los milagros no les está dando importancia. Yo creo que la base no está en el milagro. La base es que usted y yo tenemos que comprender que usted y yo podemos ir a la calle a hacer un montón de milagros. Eso no va a convencer a la gente. Lo que va a quitarle las dudas a la gente sobre quién es el Mesías son los métodos del ungido. Y esto hay mucho por hablar. Porque cuando yo tomo la palabra ungido, esa palabra ungido yo la he visto usar para mucha gente. Profetas, pastores, ministros, maestros, mujeres. Qué ungido está, qué ungido. Es que es el ungido de Dios. Es que él tiene una unción. ¿Has oído hablar de eso tú? Esa frase muchas veces. Yo creo que se ha oído más en este tiempo la palabra unción que nunca antes en la historia se ha escuchado. Pero ¿cuáles han sido los métodos de los ungidos? ¿Qué diferencia hay entre los métodos del ungido llamado Cristo y los métodos de los ungidos que aparentemente hacen las cosas de Cristo, pero no tienen el carácter de Cristo? Porque yo creo que Cristo, cuando hacía un milagro, le decía, no se lo digas a nadie. ¿Decía eso él? Es una forma muy extraña, porque hoy cuando tú eres un ungido y haces algo, ¿quieres qué? Todo el mundo lo sepa. Entonces, Facebook, Feibin, Feibon, Feibin, Insta, Instin, Gistón, Guasitín, Guasatén, Guasatén. Y porque no hay más redes sociales, si no las pondrías todas. Vuelvo a repetirte que hace meses y meses que estoy diciendo al Señor, Señor, vamos a quitar el canal de YouTube, vamos a quitar. Señor, sí. Pero todo el tiempo, Señor, un trabajo, tienes que estar y editar y digo, Señor. Porque pareciera una constante proclamación de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú hablas, de lo que tú te gusta que la gente sepa de ti. A mí me encanta la gente que en Facebook pone todo, dónde come, dónde cena, dónde va al baño, cuándo sale, cuándo entra. Digo, pero para que la gente quiera saber, no, yo ceno y qué como. Y si yo tengo esto, tengo aquello. Y yo digo, pero ¿por qué hay que poner eso? ¿Qué necesidad hay de eso? Ahora se está poniendo de moda una aplicación. ¿Cómo se llama? Tati, ¿cómo es? ¿Cómo Tati, Tuti? No sé cómo se llama, algo así. ¿Cómo? Esa se la conoce. Ha caído, ¿eh? Ninguno de más se los habéis callado y dice, no digan nada que... TikTok. Y TikTok es vídeos muy cortitos donde la gente hace una tontería. Por ahí. ¡Ah! Y entonces hacen tonterías la gente. Y yo me pregunto, ¿dedicar tu vida para dejarle una tontería a la gente cada mañana es una buena, ¿cómo se llama? Una buena meta en la vida? Miren, amados, escuche esto. Déjeme que les hable al corazón. Las mayores dudas no vienen de los hechos de Jesús. Vienen de los métodos del ungido. Las obras del ungido. La palabra obra es la palabra ergón, que significa acciones que dejan una huella. Y por eso usa ese término en el griego, ergón. Es una palabra que se usa mucho, pero tiene que ver con algo que ha edificado, que ha dejado una huella.
es una forma, es un método de hacer las cosas. Es la forma como actúa Cristo. Es las acciones y los hechos que manifiestan una conducta y un carácter distinto. Porque el cristianismo no es hacer cosas, es dejar una forma diferente de hacer las cosas. Amado, cargar un camión lo carga cualquiera, pero servir a Dios cargando un camión puede dejar una huella diferente. El otro día me decía una persona, estaba con una azada así, pim, 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 me dice, ¿cómo se llama eso? Digo, en España se llama desbrozar o azar, coger la azada, quitar. Digo, pero en Latinoamérica se llama carpir. O sea que me lo sé, carpir. El asunto no está en cuánto tú carpías, en cuánto tú quitas. Eso lo hace cualquiera. El problema no son los hechos, sino los métodos, el carácter, la forma como se hace eso. Esa es la diferencia. Eso es lo que Jesús le quiso enseñar a Juan. Juan, yo hago esto, y hago esto, y hago esto. Y ahora vas a leer un versículo que es la clave, porque me quedé aquí cortito, porque quiero que llegues a otra parte. Para que veas, yo sano, yo quito, yo pongo, pero te voy a mostrar algo, Juan. No solamente mis acciones, sino mis métodos, mi carácter, mi corazón cuando hago las cosas. Eso es lo que tú no tienes que dudar nunca, Juan. Juan, no dudes, no de mis acciones, no dudes de mi carácter. Yo soy fiel, yo sé lo que hago, yo no me equivoco, yo te amo, Juan. No te preocupes, estaré contigo hasta el fin de tus días. Ese es el método de Dios. La mayor duda es cómo Dios trabaja. La mayor duda es la tarea que Cristo tiene asignada, los métodos de Dios. Esas son las dudas. Por eso, esta palabra tiene mucho significado en este tiempo. Los hechos de Cristo, los métodos del ungido, que si yo los pongo aquí y veo los métodos de los ungidos del siglo XXI, en muy poco se parecen los métodos de uno y otro. Porque constantemente yo en mi propio ¿cómo se llama? WhatsApp, recibo vídeos, y aquí, y lo que hace, y ahora mire este milagro, y ahora toca allí, y venga, y mostrándome qué hace este, y qué hace aquel, y qué hace el otro, y qué hace aquí, y qué hace allá, y qué hace acá. Y tú métete en YouTube y pone ahí. La canción que más te va a hacer llorar. ¿La has oído? ¿Has visto eso tú? La adoración que más te va a hacer arrepentirte. La canción más poderosa del siglo XXI. ¿Todos sabes por qué hacen eso? Para que tú... yo digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La canción más poderosa, la canción... Pues mira, yo... No sé, alguna vez me toca cantar alguna canción de las antiguas que cantaba cuando era niño. Pero ayer, por ejemplo, yo canté una que hace muchos años. Yo diré sí, sí, diré sí, 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 diré sí, Señor, a tu voluntad. Yo diré sí, sí. Esa canción tiene por lo menos 50 años. Y ayer esa canción me tocó. Y se la canté a una persona. Le dije, diré sí, sí, sí. Diré sí, Señor, a tu voluntad. Pues a lo mejor esa canción, en esa hora y en ese momento, fue la más poderosa que necesitaba ese momento y ese tiempo. Pero estamos en un tiempo, ¿no? donde pareciese que hay que mostrar lo que hacemos. Y Jesús lo que menos quiso mostrar era lo que hacía, quiso mostrar más su carácter, la manera, la forma como las hacía, lo que dejaba cuando las hacía. Las dudas que surgen por los métodos de los ungidos en estos tiempos. Eso es lo que está teniendo muchas dudas en la gente, las maneras, las formas. Eso es lo que está haciendo que el Evangelio no esté llegando en la medida que tiene que llegar. Porque está personalizado. Porque se ha olvidado
la naturaleza del mensaje para poner énfasis en quién lleva el mensaje. Lo importante no es quién va a predicar en el evento de hombres. Lo importante es que esté Dios en el evento de hombres. ¿Qué más da el mensajero? Lo importante es el ¿qué? El mensaje. Eso es lo más importante. Por eso los métodos de este tiempo confunden. Y también Jesús confundió. Porque confundió a todos estos que tenían el mismo espíritu. Donde aparentemente lo más importante es la persona, cuánto hace, cuánto quita, cuánto pone, cuánto resucita, cuánto... Los métodos de Dios dejan perplejos a la gente y sus metodologías eran importantes que fueran aprendidas por Juan. Miren, no te olvides de esto que te voy a decir ahora. El método de Jesús, o mejor dicho, el método del ungido, incluye siempre estas tres cosas. Siempre, incluye muchas, pero estas tres siempre. Con sufrimiento se recibe el carácter de Dios. Tú nunca vas a ser alguien con carácter de Dios si no te duele, si no te niegas, si no acabas sufriendo, si no acabas... ¿Cómo sufrió José cuando tuvo que perdonar a sus hermanos que tanto lo habían dañado? ¿Cómo se sufre pidiendo perdón a quien te ha ofendido? ¿Cómo se logra ser alguien en Dios si no se paga el precio? O sea, con sufrimiento se recibe el carácter de Dios. En sufrimiento se liberan las promesas de Dios. Y oras, y clamas, y crees, y te duele hasta el alma, pero tú, Señor, tú eres mi sanador, y tú eres... ¿Cómo? ¿En qué? En sufrimiento. A mí me gustaría que las peticiones que le doy a Dios sean automáticas. Señor, y sana ahora mismo, Señor, la vida de Rosario. En el nombre de Jesús, amén. Rosario, ya, dile al médico que ya. Muy pocas ocasiones suceden así las cosas. En sufrimiento se libera la provisión de Dios a nuestras vidas. Y a través del sufrimiento, la persona de Cristo y de Dios es revelada a nosotros. Nunca te olvides de eso. Si el condicionante del sufrimiento, del precio, de la paga, puse la palabra sufrimiento porque es una palabra que encuadra mucho, pero pon dolor, entrega, sacrificio, como quieras poner. Con sufrimiento, carácter. En sufrimiento se libera la provisión. Y a través del sufrimiento, la persona de Cristo es revelada. ¿Tú quieres vida cristiana sin sufrimiento? ¿Usted la ha encontrado en algún lugar? ¿Usted conoce cristianismo donde no haya que sufrir? ¿Usted conoce cristianismo donde no haya que pagar un precio? Sí, yo sí conozco. El pseudocristianismo de este tiempo. Donde la gente dice, Dios me ha dicho que voy a ser rico. Y se me queda esta cara a mí. De tonto. ¿Eh? ¿Cómo? Como dice un amigo mío, miau. Un amigo me dice, miau. Por favor. Que Dios me ha dicho que yo voy a ser rico. Madre mía. Miau. Eso digo yo, miau. Juan está sufriendo, ¿no? Pues en sufrimiento, con sufrimiento y a través del sufrimiento, muchas cosas bellas van a pasar a través de ti. Fue lo que vivió Cristo, ¿no fue así? En sufrimiento, con sufrimiento y a través del sufrimiento nos dejó este evangelio. ¿Cómo tú le vas a dejar el evangelio a tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? En sufrimiento, con sufrimiento y a través del sufrimiento. ¿Cómo le enseñas? Te enseñas a ti mismo. ¿Cómo tú mismo te haces una persona de carácter? Con sufrimiento, en sufrimiento y a través del sufrimiento. Y quien no haya visto en la vida cristiana esto, entonces nunca ha sido cristiano o no ha entendido lo que es el evangelio de Jesucristo como Él lo vivió y lo predicó. El resto son fábulas
y mañanas y filosofías de no sé quién, porque desde luego de Dios no lo son. Él es quien dice ser y le dijo a Juan, Juan, te quiero mostrar que yo no soy un milagrero, yo soy el Cristo que tengo carácter. Y quiero decirte que mi metodología y mis hechos pasan por sufrimiento, pasan por carácter, pasa por generar en mi vida la capacidad de ser alguien que es ejemplo en todo y no tanto en que hace muchos milagros. Porque la esencia de Dios no fue hacer milagros. La esencia de Cristo es el carácter, el ejemplo que dejó en cada circunstancia. ¡Pah! Y le abofetearon, le dicen, ¿por qué me abofeteas? ¿Qué te he hecho yo? Los dejaba sin palabras. Padre bueno, oh, no digas eso. Yo no soy bueno. Ni bueno, el bueno es Dios. Jesús no era bueno. Entonces, si no era bueno él, ¿quién es bueno? El bueno es mi Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues, ¿eso no es carácter, amado? ¿Qué es eso entonces? ¿Eso es sanar a un ciego, resucitar a un muerto? ¿O eso cómo se llama? Eso se llama carácter. Ay, Juan dudó de los métodos y estaba confundido de la manera como él se movía. Juan, que pensaba que era un ungido, se dio cuenta que había otro tipo de unción diferente que Cristo poseía. Amado, ¿cuál es la mayor unción de un ungido? Manifestar el carácter de Cristo, las obras de Cristo, pero manifestar el carácter de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, Sansón es un hombre que fue del trono a la cárcel, y José fue un hombre que fue de la cárcel al trono. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, carácter, carácter. Porque la unción sin carácter no se sostiene. Así es que Jesús era un ungido con carácter. ¿Qué tal si a Jesús le hubiéramos invitado al retiro del próximo fin de semana? ¿Hubiera venido? ¿Vendría? Yo creo que excusas no pondría. O sea, ¿tú crees que Jesús era un hombre de excusas? ¿Tú crees que él vacilaba ante las circunstancias o dificultades? Cuando Pedro le sacó la espada dijo, ¡ah! Y dijo, Pedro, date quieto, Pedro, date quieto. Guarda la espada allí, hombre, guárdala, hijo, no te preocupes, si yo sé dónde tengo que ir. No vayas a Jerusalén. Y dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, que yo sé dónde tengo que ir. Carácter. ¿Acaso no sabía lo que iba a sufrir? Pero tenía que ir. Este ungido llamado Cristo muestra no solo hechos, muestra un carácter. Su carácter es distinto. Él no busca la fama, él no busca el poder. Al contrario, ¿tú ves que Jesús pudo haber hecho más milagros de los que hizo? Yo siempre digo, Señor, si pudieras haber hecho todo lo que Dios, o sea, todo. Y Jesús como que ¿cómo es? Tú ves a ¿cómo se llaman? A los superhéroes. Los superhéroes intentan, ¿qué? Manifestar todo lo que saben hacer. Cristo esconde todo lo que puede hacer. Es increíble porque Él se esconde. Le dicen y se va. Y huye. Siempre es como que el auto donde Él podía manifestar poder no era para Él importante. ¿Cuál es hoy constantemente la frase del ungido? Poder, unción, manifestación, obra, noche de milagro, noche de no sé cuánto, noche de no sé qué, noche de no sé cuánto. Porque hay que manifestar el poder para que se diga que somos los ungidos de Dios. No es así. No.
¿Quieres ver dónde está esto en la Biblia? Cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, mira lo que estoy haciendo, te voy a decir algo más que estoy haciendo, te voy a mostrar una metodología. Y se fue al versículo 6, ahora sí lo vamos a leer, porque está pegado al 5. Dice, los ciegos, los pobres, los muertos, los sordos, todos, bien. Dice, y aparece la conjunción que une los elementos. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso es el carácter. No solo que soy alguien que hago cosas, sino que manifiesto un carácter de una forma tan increíble que no provoco que la gente se tropiece por mi forma, por mi carácter, por mi manera. Porque ¿dónde está el tropiezo mayor hoy del cristianismo? ¿Dónde está el tropiezo de la gente para que no crea más? ¿En qué? Dígame, ¿en qué está? Porque hay gente que hace obras de Dios y hace cosas de Dios y en el nombre de Jesús ha sanado personas. Pero, amado, lo que hace que entremos, veamos, miremos más allá es bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. O sea, que no hace tropezar a la gente. ¿Sabes qué palabra se usa ahí? Muy sobresaliente esa palabra. Esa palabra es la palabra escandalizar. Es la palabra escándalo, escándalo. Es la palabra escándalo. ¿Usted me puede decir si la iglesia del siglo XX-XXI ha caído en escándalos? ¿Sí o no? Mire usted la iglesia universal, la iglesia católica. La cantidad de pederastas. Nada más eso, nada más miremos eso. Está como para que alguien que no crea mucho en Dios, a través de lo que ve, crea. Está como para eso. O sea, usted imagínese el escándalo, que esa es la palabra que se usa aquí. Es el que busca no ofender, el que busca no trabar, se traduce en algunas ocasiones, para no trabar, para no ser traba para otro, para no ser ofensa, para no ser un escándalo para otros. Y aquí, madre mía, ¿para qué vamos a hablar? No desea, Jesús no deseaba escandalizar. Sí, hacía milagros, pero él y su fin era diferente. Era provocar que la gente venga a Dios, darles, pero no trabarlos, no dañar. No quería que ellos por su mal testimonio se trabasen. Es lo que Jesús le quiso enseñar a Juan. Juan, yo soy el Cristo, no solo porque hago milagros, sino porque yo con mis obras manifiesto al Padre, porque yo como yo soy no escandalizo, y porque yo como soy estoy aquí precisamente para permitir que la gente llegue a Dios, a mi Padre. Esa es la principal razón que hace que la gente pueda comprender que a veces los momentos de dificultad y duda nos hacen más fuertes. No que nos fijemos en las cosas que no suceden de Dios, que nos fijemos en el carácter de Dios. Mira, Rosario, te voy a decir algo que Dios me dice siempre que oro por ti. Como mujer, como persona en dificultad, no miren qué soy capaz de hacer, porque yo lo puedo hacer. Quiero que miren quién soy para vosotros y lo que puedo ser en vosotros, que es lo que al final Él quiere lograr. Él no quiere lograr tanto que tú te impresiones en cuántas cosas puede hacer, porque mañana se te olvidará lo que Él ha podido hacer contigo, sino que te impresiones de cómo Él ha sido para ti y ha manifestado carácter y te ha permitido que lo conozcas en la aflicción. Eso es. Y cuando tú logras entender estas cosas, se te van todas las dudas y aceptas la voluntad de Dios. Pero mientras eso no está así, es muy difícil. Yo tengo que reconocer que para mí, uno de los hombres en este último siglo, que fue además puesto en la pantalla del mundo entero, que se fue con el Señor con dignidad, es este hombre Melgar, el guatemalteco. Hasta el último momento, cantando apenas sin voz,
ya no tenía ni nada, en una delgadez que estaba ya consumido. Pero el hombre lo que vio y lo que manifestó fue eso, la dignidad y el carácter. Y eso es para descubrirse. Porque más allá del dolor y la dificultad, aceptó la voluntad de Dios y manifestó carácter. No se escondió. No quiso maquillarse para que se vieran que estaba sano, sino se le vio en su debilidad, en su dolor y aún en su enfermedad, que podía a lo mejor maltratar su cuerpo, pero no pudo quebrantar su corazón ni su alma. Y eso es digno. Eso es para reconocerlo. Eso es precisamente la exaltación que el Hijo le daba al Padre. Porque siempre hay que exaltar al Padre en cada situación. El ungido tiene todo para hacerse grande. Pero si buscas al Padre, dejas de ser grande y Él se va a hacer grande. Eso es lo que Jesús hacía. Se rodeó de indignos. No anheló la fama, ni llegar al poder, ni querer nada. Él simplemente quiso manifestar que era una persona distinta, que venía para facilitar tu llegada al Padre, que Él solamente era un medio. Sus métodos, amados, rompieron, sus formas rompieron. Él fue un ungido que tuvo su capacidad de no hacer tropezar a la gente. Hizo tropezar a los religiosos, porque los religiosos tropezaron en sus propias trampas. Pero Jesús no hizo tropezar a la gente. El que buscaba de Dios lo encontró a través de Él. Un poderoso matiz de todo esto es que los ungidos no solamente lo son porque hacen cosas, sino porque sus hechos son la prueba manifiesta de su carácter. Y lo que tú puedes hacer por los demás no es tanto magia, sino cuánto de tu carácter hace que la gente se acerque a Dios y no tropiece. Y aquí todos tenemos que humillarnos por reconocer cuánto hacemos tropezar a la gente por nuestra forma, nuestro carácter, nuestras maneras. Aquí todos tenemos que descubrirnos. Porque la Iglesia de Jesucristo pone mucho énfasis en sanar, en tocar, en los ciegos, en las resurrecciones. Y aquí Cristo pareciera que lo que le está diciendo a Juan es, fíjate en eso, pero no le está diciendo eso, le está diciendo otra cosa. Le está diciendo, lo más sobresaliente que quiero, Juan, que tú te quedes de todo lo que yo soy, no es tanto cuántas cosas hago, sino la forma, el carácter, la manera, y que yo llevo a la gente a Dios y no les hago tropezar. Por eso, amado, Jesús liberó a Juan de la duda y lo sacó de la cárcel de la duda. Porque lo más hermoso que hizo fueron 3 grandes cosas con él. Mire, el versículo, voy a terminar aquí con esto. El versículo 2 del capítulo 11. La primera cosa que le enseñó Jesús a Juan fue que primero tenía que mirar a Dios y después su situación. Y que él tenía que hacer entender que aunque él tenía discípulos, Juan tenía discípulos. Una vez en Hechos 19 está Pablo en Éfeso y se le acercan unos discípulos y les dice, ¿con qué bautismo habéis sido bautizados? ¿Conocéis al Espíritu Santo? Y dice, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero del Espíritu Santo ni hemos oído hablar. No sabemos ni de lo que nos estás hablando. Estos eran discípulos que habían quedado del tiempo de Juan y que se habían quedado ahí. Y eran discípulos de Juan y se habían quedado por allí por los siglos pasados. Y Pablo le dice, no, aquí mira. Y entonces les habló, oró por ellos, fueron bautizados en las aguas, en el bautismo de Jesús, y después oró por ellos para que fueran bautizados con el poder del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu. Porque Juan estaba creando también en sí mismo una propia, pues eso, su propia iglesia, su propio grupo, porque le seguían ¿a quién? A él. ¿Eran los discípulos de quién? De Juan. Y dijo Jesús, no, Juan,
Vamos a hacer discípulos al Padre. Vamos a hacer seguidores del Padre, no nuestros. No hace falta que nos sigan a nosotros. Es necesario que sigan al Padre. Quiero que lo identifiquen como hijos de Dios. Vamos a ser hijos de Dios. No hagamos gente a nuestro acomodo. No, es que yo soy el pastor, yo soy de este, yo de este, yo de aquel. No quiero hablar de eso, porque es que me enturbia la mente esto. Qué manía tenemos con ser y de quién eres y dónde vas y cómo te congregas y cómo se llama. Pero ¿qué tiene que ver? Si ese es el gran problema, amado. Los discípulos de Juan es el gran problema. Que por ser discípulo de Juan dice, y conoces del Espíritu Santo, dice, no sabemos ni de lo que nos estás hablando. Así, vete ahí, lo ves, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Totalmente sin saber nada. La parte más sobresaliente de un llamamiento es que la gente es dirigida a Dios, no a ti mismo. Esta debe ser la parte más sobresaliente. Una de las dudas más sobresalientes es que a veces no hacemos lo que se nos ha asignado a hacer. Y Juan estaba poquito a poco haciendo lo que se le asignó a hacer, pero empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Y hay una parte que es muy cruel en la historia de Juan el Bautista, y es que dejó a muchos discípulos huérfanos, porque no les pudo llevar ni enseñar nada más. Curiosamente, aquí se ven 2 discípulos, pero en la parte de Éfeso se ve a 12 discípulos. Y es una señal, un significado de cómo él también tenía unos 12. Él tenía 12, él tenía un gobierno, él tenía su propia red de hombres, pero que se quedaron a la mitad de lo que podían. Y tuvo que venir Pablo y decir, espera aquí. ¿Cuántos de los que nos siguen, entre comillas, llevamos a Dios? ¿Cuántos? Si siguen al hombre, cuando el hombre caiga, morirán con el hombre al cual siguen. La segunda cosa, tu mejor identidad se encuentra en lo que eres, no en lo que la gente dice que eres. Mira el versículo 7, 8 y 9. Versículo 7, una pregunta increíble. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Versículo 8. ¿Qué salisteis a ver? Versículo 9. ¿Qué salisteis a ver? Palabras y preguntas muy hermosas, porque Jesús le está diciendo a la gente, ¿qué vinisteis a ver? ¿Qué queréis ver de Juan? O lo que es lo mismo, tu opinión, tu persona, ¿es lo que la gente tiene que ver? O lo que es lo mismo, tu mejor identidad la consideras en lo que la gente opina de ti, o lo que Dios opina de ti. Porque ese es un gran problema en el ser humano, cuando la gente va a entrar en dudas por causa de que se deja llevar por lo que la gente opine. Miren, tantas opiniones hay de mi persona que he tenido que hacer por algún tiempo cerrar los oídos. Por eso ni veo ni quiero. No. He escuchado tantas sandeces y tantas cosas que uno prefiere, mira, Señor. Le está diciendo Jesús, ¿qué habéis salido a ver de Juan? ¿Qué? ¿A un pobre desgraciadito que está en una cárcel muriéndose ahora? ¿Qué habéis salido a ver? ¿A un hombre que va con pieles de camello? ¿Qué habéis venido a ver? ¿Un espectáculo? Pues os digo que él es el mayor profeta que se ha levantado. Le dijo Jesús a Juan, Juan, no estés tan preocupado, la gente está opinando de ti, viéndote en tus miserias. Tú quédate ahí tranquilo y refúgiate en lo que yo opino de ti. Yo, no la gente. No te preocupes tanto por hacer que la gente piense bien de ti. Yo he encontrado a mucha gente que está muy preocupada en que la gente piense bien de ellos. Y han buscado toda su vida quedar bien con todos. Y al final no queda bien con nadie. Porque a veces no se puede. ¿Tú has podido quedar bien con todo el mundo al que conoces? No. Es que no se puede. O sea, por mucho que quieras, siempre va a haber alguna cosa que no le va a gustar a alguien de ti. Así es que no tienes que preocuparte tanto de encontrar cuál es la gente que opina bien de ti. La gente, amado, sale a ver lo que desea encontrar. La gente siempre va a buscar lo que jamás va a encontrar y la gente siempre se va a llenar de conjeturas. Porque la vida está llena de gente llena de conjeturas. Si no le das un beso a tu mujer, algo mal tiene que ir. No se están llevando bien. Parece que hay algún problema aquí. Conjeturas, invenciones. Lo que me dijeron, lo que me creí. Conjeturas, invenciones. La gente sale a ver lo que quiere ver. Y la gente quiere
ver lo que le gusta ver. Y cuando no lo encuentra, conjeturas. Esta es una vida llena de conjeturas. Siempre he visto una de las conjeturas más difíciles de entender en la Biblia es cuando Jacob pensaba que su hijo estaba muerto y vivió bajo la esfera de la conjetura que su hijo estaba muerto. Y vivió toda su vida con el dolor de su hijo muerto, pero su hijo estaba ¿cómo? Vivo. Así es que un montón de años vivió bajo el engaño de sus propias conjeturas y las mentiras de sus hijos. Y se perdió un montón de años de vida. De hecho, él lo dijo, ¿cómo he vivido así, hijo mío, todos estos años? Si estabas vivo, yo pensaba que estabas muerto. Conjeturas. Si nos apoyamos en todas estas cosas, vamos a caer en la mayor duda de nuestra identidad, porque nos estamos apoyando en lo que la gente piensa y no en lo que nosotros somos delante de los ojos de Dios. ¿Podemos amar o quedar bien con toda la gente? No vamos a poder quedar con todo el mundo, no se puede. Juan, no vas a quedar bien con todos, hijo, no te preocupes. Búscate lo que yo pienso de ti y no estés preocupado de lo que la gente piensa de ti. Eres lo que eres, no lo que la gente sale a buscar y a ver. Dile, soy lo que soy, no lo que la gente sale a buscar y a ver, porque la gente sale a buscar al ladrón, al sinvergüenza, al canalla, al malo, al feo, al tonto. Ya está. Pues no, yo no soy eso. Ya está. Si salen a buscar canallas es porque los busquen, pero yo no estoy entre los canallas. Yo soy un hijo de Dios. Errores, un montón, pero ¿soy qué? Un hijo de Dios. Jesús liberó en Juan la duda más prominente, la aceptación. Es muy importante aceptarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice el versículo 11. De cierto os digo, en los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino del cielo mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Ese pasaje Jesús ayuda para muchas cosas. Y tú ora porque dice que el reino de Dios. No, espera. Aquí Jesús está honrando a Juan el Bautista. Y lo está honrando en una dimensión muy importante. Porque le está haciendo entender a Juan primero lo que él opina de él. Que para él, no importa que estés dudando, estés en la cárcel o te sientas un miserable. Para Dios, Juan, tú eres un santo que Dios aprecia mucho. Habla de ti que eres el mejor o más grande profeta que nunca ha existido. Esas son palabras de Jesús para animar ¿a quién? ¿A ti? A Juan. Pero es que son las mismas palabras que Dios piensa de ti, aun cuando tú estés en duda y quebrantamiento. Para mí sigues siendo uno importante. Y dice ahí, y no me importa que parezcas humilde, aunque haya gente mayor que tú, mantente en humildad, porque eso es lo que yo aprecio, Juan. Eso es lo que está diciéndome ahí. Juan, aunque te veas en la cárcel y veas que estás ahí y que te sientes miserable, en esa grandeza de tu sufrimiento, Dios te ve grande. Y le dice algo, y aún más, Juan, te voy a decir algo más, Juan. Eres grande por una razón, porque eres de las pocas personas, de los hijos, que han luchado enérgicamente para que mi reino se establezca en la tierra. Que eso es lo que dice ahí. Tú has luchado enérgicamente para que mi reino permanezca. La palabra ahí violencia no es la palabra que entendemos ahora de pegar gente, no. Es la palabra luchar con energía. Enérgicamente, ¿para qué? Para que el reino de Dios se establezca. Dice, el reino de Dios sufre violencia. ¿Qué está diciendo? El reino de Dios hasta nuestro día tiene gente que está peleando enérgicamente por el reino de Dios. ¿Y sabe lo que Dios aprecia de ti? Cuánto tú peleas enérgicamente por tu reino, por su reino. Porque tú peleas por el tuyo. Tu trabajo, tu casa, tu coche, tu gente, tus hijos. Tú ahí trabajando como loco. ¡Ay, venga! ¡Chaca! Dejándote la vida. Ayer vi una imagen del rey. Yo hace muchos años que no lo veía. Porque como no veo televisión. El rey tiene como un año menos que yo, o un año y medio menos. Está muy envejecido, ¿eh? Un tipo guapo, el rey es un tipo muy guapo. Está muy envejecido, muy arrugado. ¿Le pondrán cremas al rey? Está muy arrugado, muy envejecido. ¿Sabes por qué está envejecido? Estoy convencido. Los problemas con su papito, los problemas familiares, el undargarino, los problemas del país, que en teoría él gobierna o que por lo menos es el jefe del Estado, las situaciones personales. No voy a decir nada de la mujer porque me lo callo. O sea, esa me la callo. Pero yo digo, Señor, la gente se desgasta mucho.
y se deja la vida en lo que no es nada necesario. ¿Tú peleas enérgicamente por el reino de Dios? Tú dices, no, el domingo, aunque no pueda, yo estoy ahí. Esto es lo que hay que hacer y es lo que hay que hacer. Hay que servir, yo voy a servir. Hay que dar, yo voy a dar. Tú luchas enérgicamente por el reino de Dios, porque eso es lo que Dios apreció de Juan. Quienes hasta el día de hoy luchan enérgicamente. Vuelvo a repetírtelo, hay una cara del cristianismo y hay una cara del cristianismo. Mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Dios nos ayude en el día malo cuando llegue, porque esto no es el día malo todavía, va a llegar más todavía. Dios nos ayude a todos en el día malo cuando llegue. Juan, le dijo Jesús, Juan, puede ser que estés lleno de dudas, puedes parecer un miserable, estúpido y tonto que estás en una cárcel y que vas a morir por una niñata que se le ocurrió un capricho. Pero quiero que sepas que delante de Dios, mi Padre, y de mí, tú eres un grande en mi reino, porque has luchado enérgicamente y vas a pagar tu vida aún por hacer lo mío y no lo tuyo. Eso es lo que aprecia Dios. Eso es lo que le dio a Juan la mayor identidad. Le hizo entender qué pensaba Dios de él. Luchó enérgicamente. Él era un obsesivo de su reino. Peleó profundamente por ello. Y eso es lo que observó. No deseo, le dijo, que nadie dude de quién tú eres para mí. Juan fue aceptado, promovido, honrado, aunque estaba lleno de dudas. Si tú consideras que a veces estás mal y consideras que como ser humano tienes muchas dudas y estás quebrantado, no te quedes en lo que tú opinas de ti ni en los demás, ni en lo miserable que te ve la gente. Mira el desgraciadito ese. Han maldecido tanto nuestras vidas. Me han maldecido tanto a mí de forma personal. Han dicho tantas canalladas. Solamente me puedo quedar en lo que Dios opina de mí. Tú te tienes que quedar en lo que Dios opina de ti, no la gente. Porque Juan era un fracasado. Estaba en la cárcel. Ya no podía predicar más, ni nada más tenía que decir. Pero para Dios abrió camino, pagó un precio y fue un enérgico defensor del reino de los cielos. Para Dios eres lo que eres, y lo que para Dios eres es lo que conoce de ti, no lo que manifieste debilidad. Te lo repito, para Dios eres lo que conoce de ti, no lo que manifiestes en debilidad. Puedes estar lleno de debilidades, para Dios no eres eso. Para Dios es lo que conoce de ti, de tu corazón, la esencia de tu vida. Él sabe bien quién eres. ¿Quién eres? Amado, un ser humano no puede ser desacreditado por sus debilidades, ni puede ser desacreditado por sus errores. Un ser humano debe ser acreditado por su capacidad de sufrimiento, por su carácter, por su dolor, por sus dudas, por lo que ha tenido que pagar. Cuando el ser humano es calificado porque se le ve flaco, feo, tonto, estamos haciendo un juicio inexacto de un ser humano, porque detrás de ese tipo de personas que están así, posiblemente Dios ha encontrado gente que tiene un carácter diferente. En la Biblia hay un montón de personas que parecieron nada delante de los hombres, pero para Dios fueron grandes. Juan el Bautista, amado, está a punto de morir en la cárcel. Cercenado, cortado la cabeza, que le sirvieron en bandeja al rey. Y en medio de eso, Dios le dice, no te preocupes, yo tengo una opinión de ti, no en tus debilidades, ni en tu situación, ni en tus dudas. Mi opinión de ti es por lo que tú eres para mí. Yo te conozco muy bien, sé quién eres. Jesús
no respondió jamás a las preguntas de Juan. ¿Tú sabes que al final Jesús no le respondió a Juan? Sí, yo soy el Mesías. ¿Le dijo eso? No. Pero le respondió sus dudas. No le respondió sus preguntas, pero le respondió sus dudas. Y eso es lo que Dios hace. Dios no responde muchas veces lo que tú le preguntas. Lo que va a hacer es cancelar tus dudas y preocupaciones. Lo que va a hacer es que entiendas que tienes que cancelar todo aquello que no opera para bendecir tu vida. Jesús no desacreditó a Juan ante los demás ni dijo, miren ese hombre. Al contrario, lo honró, lo levantó, amado. ¿Y sabes por qué lo levantó? Porque fue un defensor enérgico, denunciando el pecado. Por eso Dios lo defendió, porque denunció el pecado. Jesús defendió a Juan. No respondió sus dudas, sus preguntas, pero disipó sus dudas. La mayor libertad que Juan pudo encontrar, la puedes encontrar tú, en sus palabras, en lo que él opina de ti. Las opiniones más importantes que pueden hacer de una persona segura es lo que Dios opina de ti. Porque para muchos, usted y yo somos sinvergüenzas, canallas, bandidos, tontos, estúpidos. Mira esa gente que viene ahí los domingos, madrugada, pero unos tontos estos. Para mucha gente somos tontos, somos necios, nos han comido la cabeza. ¿Quién son esta gente? Pero mira total quiénes son. Pero tú tienes que saber lo que tú eres, conforme a lo que Dios dice de ti, opina de ti. Dile conmigo, los hechos de los ungidos. Eso es lo que Dios está esperando. Los hechos de los ungidos. Que apliquemos el método de Dios a nuestras vidas. Ya verás cómo se van a ir muchas de las dudas. Gracias en esta mañana por esta palabra, todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos has querido decir, todo lo que nos has expresado, la revelación que has traído para que la entendamos, el ánimo que has puesto en nosotros, porque nos podemos ver llenos de debilidades, pero tú no nos ves por la debilidad, sino por lo que somos. No nos miras incluso ni por nuestras acciones, nos miras por el corazón, ni tan siquiera, Señor, miras por nuestros números, nos miras en cuanto pesamos. Por tanto, gracias por los hechos del ungido en nosotros. Gracias por las acciones, oh Dios, que tienen que ver con el carácter y el corazón de los hombres. Mi oración en esta mañana para toda esta casa, Dios mío, es que no nos quedemos aquí como los discípulos de Juan el Bautista. No nos quedemos como aquellos que no sabían nada de quién, ni quién, tan siquiera quién era el Espíritu de Dios, que tiene que ver con la dispensación nueva. No entendieron nada del nuevo pacto, quedaron atrás, se quedaron escandalizados en ese tiempo, ahí, anclados al Juan que ya había muerto. Y de repente Dios vino sobre ellos y trajo una perspectiva y les dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados en agua, bautizados en fuego, en la presencia de Dios, y Dios les permitió hacerse hijos de Dios. Gracias, Señor. No nos quedemos en la perspectiva antigua, sino que vivamos bajo la experiencia. Hoy susurraste a una persona aquí, en la madrugada, en la noche, en la mañana. Yo os anuncio que viene un tiempo nuevo. Y Señor, lo hemos dicho, lo hemos creído, estos días atrás lo hemos sabido, incluso con señales evidentes en la vida de una persona. Pero Señor, ahora queremos caminar para eso. Algo muy importante de los tiempos nuevos, no solamente se trata de lo que tú quieres hacer nuevo, sino lo que nosotros tenemos que hacer nuevo también. No es tanto que Dios haga cosas nuevas y yo qué cosas nuevas voy a hacer. Pensar de forma diferente, hacer de cosas de forma diferente, actuar de forma diferente, dejar de pecar como lo estaba haciendo, dejar de hacer las cosas que no están bien hechas, hacer las cosas como hay que hacerlas de forma diferente.